Bien, pues muchas gracias por su participación. Vamos a comenzar con nuestra actividad de la tarde de hoy, que es la importancia de las teorías, diferentes teorías, ¿no? En el diseño y la comunicación visual. Ese es nuestro tema. Por ahí me deben una tarea, ¿eh? No me ha llegado. ¿Cuándo me la manda? Chamacas, Hola, profe. chamacos. Mi compañero Ross y yo andamos haciendo la recopilación de estos, entonces en un ratito, en unos minutos, ya se lo mandamos. ¿Sí? ¿Quieren que les dé hasta las 9 de la noche para que se la lleven relax? Sí, sí, es que estamos haciendo unos detalles para que quede bien y No tengo problema, ¿eh? Me lo mandan a las 9 de la noche hoy, ¿va? Bueno, gracias, profe. a más tardar. Ahorita relájense y tomen la clase. No, es más, tienen hasta mañana, en la mañana, sin mayor problema. Mañana hasta el mediodía. Relájense, nada más, sí envíenmelo, por favor. Y hoy tomen su clase normal y ya al rato se dedican al otro, ¿va? Para que no se me vayan a perder. Enfóquense a esto. Ya, si ya tienen el trabajo, si ya está por ahí, entonces ya más lo completan, me lo mandan. Tienen mañana hasta el mediodía. ¿Sale, Julieta? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Pues bueno, pues vamos a platicar sobre teorías. Hemos platicado, ¿no? Así brevemente sobre el tema de las teorías, pero ahorita vamos a meternos, nos vamos a adentrar un poquito de ese tema de las teorías y les voy a ir explicando cómo van funcionando, qué es lo que sucede en torno, ¿sí? A cada uno de estos ámbitos. Y bueno, nuestro objetivo es conocer algunas teorías fundamentales aplicables al proceso del diseño y la comunicación visual. Entonces, tenemos estas teorías. eh, en el caso del diseño, tenemos teorías que tienen que ver específicamente con la realización de las cosas, es decir, de los gráficos. Hoy, obviamente, pues, tenemos ya la sorpresa de diferentes softwares que funcionan con inteligencia artificial, que si les das una instrucción, pues te dan un gráfico, ¿no? Te ayudan a construir literalmente un gráfico. Entonces, digamos que la problemática en términos de nuestra profesión ya no tiene que ver necesariamente con el problema, pues, más bien con el asunto gráfico, sino ahora tiene que ver con el enfoque también, bueno, más bien tiene también que ver con el enfoque de la proyección, ¿no? La diseñadora, el diseñador, ¿sí? Quienes proyectan. Entonces, en ese sentido, la proyección pues es el planteamiento de estrategias, de variables que se van a encontrar, ¿sí? En la complejidad de la resolución de una problemática, ¿no? En términos de diseño, ¿sale? Entonces, no se olviden de eso. O sea, la formación del diseñador como tal, acuérdense, yo soy diseñador gráfico, pero ustedes son diseñadores de la comunicación visual. Entonces, esto quiere decir que además de que entienden al diseño, entienden a la parte de la comunicación y esa parte de la comunicación con un enfoque visual. Sin embargo, vamos a complementar también esa parte visual con las explicaciones, ¿no? Teóricas que tenemos en este semestre, ¿vale? Entonces vámonos con las teorías y diseño, ¿qué? Ciencias, y comunicación. El modelo básico de comunicación, ya lo vimos, el análisis que hace la ciencia de la comunicación es este. Cuando se habla, cuando lean en algún libro, ya saben, van a encontrar este modelo, ya lo hemos platicado, pero el asunto para nosotros, por eso están las flechas, ¿sí? Hacia el otro lado, esto es porque nosotros construimos la comunicación, ¿sí? La comunicación que desarrollamos la hacemos intencionalmente. Eso quiere decir que esperamos un resultado específico, que pretendemos que mediante esa comunicación nosotros, ¿sí? Logremos que las personas desarrollen una conducta, ¿sí? Esta puede estar ubicada dentro de cualquiera de los
diferentes campos de acción, ¿de acuerdo? Entonces, en el receptor es donde todo empieza. Desde luego el planteamiento del problema, ¿no? Hay un problema, se hace el planteamiento, etcétera, etcétera, pero todo dentro del problema nos va a llevar en primera instancia hacia el receptor, que es el conocimiento, el conocer a las personas a las que nos vamos a enfocar o a las que nos vamos a dirigir. ¿Correcto? Entonces, si yo conozco a ese receptor, tengo mayores posibilidades de construir la comunicación de tal manera que genere interés, que esto es importante, perdón, interés, o de conectar directamente con ese receptor. Entonces, ¿cómo conectamos? Pues bueno, a través de este concepto, ¿sí? El interés debe de estar latente, ¿sí? ¿A qué me refiero con que debe estar latente? Que debe, en un momento determinado, estar dentro de sus necesidades o debe de estar, ¿sí?, en las pulsiones que va a tener dentro, ¿sí?, en el inconsciente. Ya sea desde la parte emocional o ya sea desde la parte racional. Las dos van a cohabitar, van a interactuar, van a estar permanentemente interactuando, ¿sí?, y desarrollándose, ¿sí?, como parte del propio pensamiento. Ah, perfecto, qué bueno que me dices. Te agradezco mucho, María. Déjame apuntar. Si ahorita vi que entró, precisamente. Déjame apuntarle. Dile que no se preocupe. La sesión la estoy grabando. En caso de que por ahí tenga algún problema, le pides que me mande un correo y los videos cuando me los solicitan, y lo tengo, obviamente si lo tengo, por ahí me pasó que tuve un problemita y ya no lo pude descargar en alguna sesión que me solicitaron, pero si no tengo ningún problema, en la tarde de hoy me escriben y lo subo a YouTube, les paso el link para que puedan revisarlo. Entonces, te agradezco mucho, María de Contreras. Es como una... Vale, vamos a continuar entonces. Pues bueno, entonces el interés ya sabemos dónde está. Para eso es necesario conocer a las personas. ¿Sí? Hay necesidades que se van construyendo por moda, es decir, se lo vi a alguien más y entonces me entero que yo también lo quería. ¿Sí? Pero esto es un proceso de imitación. Entonces, si se lo vemos a alguien más, se ve bien, pues entonces pensamos automáticamente que si a lo mejor no lo ponemos nosotros, también nos vamos a ver bien, ¿no? O cómo percibimos a esa persona. Y entonces esto puede provocar que yo desee obtener algún beneficio, ¿correcto? Entonces, si vamos bien, por ahí me ayudan a reaccionar con algo. Si de repente algo que les platiqué no quedó claro, me dicen, y como siempre, pues, no hay problema, me regreso, ¿sale? Entonces, puede estar en el inconsciente, puede estar en el consciente, o puede ser una pulsión del instinto, ¿no? El instinto también nos va a hacer reaccionar. Entonces, pues van a estar mezclándose. Algunas personas puede ser que pueda tener una mayor aproximación a la parte racional, pero la parte emocional siempre va a estar con nosotros, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, a las personas se nos estudia en diferentes ámbitos, pues precisamente para identificar, ¿no? Sobre todo en términos de comunicación, para que en algún momento determinado podamos identificar lo que sucede en su psique y que mediante este conocimiento, ahora sí, se estructure la parte
mecánica, ¿no? De la comunicación. Es decir, quien emite características, ¿no? Físicas, de voz, características psíquicas, características expresivas, de lenguaje corporal, de gesticulación, etcétera. Si se trata de eso. Si es un texto, qué características debe tener el texto, etcétera, etcétera. La elección del medio y entonces se lanza. Se conoce a la persona, se estructura el mensaje y todo lo demás y se lanza. Y obviamente pues tenemos que esperar el resultado para saber si eso que construimos coincide tal vez con el interés, con todo aquello que nos va a permitir el, el construir un mensaje que pueda llegar de la mejor manera a quien tiene que llegar. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a aplicar de manera indistinta a cada uno de los campos de acción. Ya platicamos de esto, solamente esto es un recordatorio. Entonces, dentro de ello, vamos a distinguir que un proceso de diseño en el ámbito de lo social va a tener ciertas características, va a tener ciertas particularidades. Una de esas particularidades es el fenómeno, ¿sí? de la empatía, es decir, del hecho de que existe una preocupación legítima sobre otras personas. Y entonces en ese momento pues, nos ponemos a pensar. En el otro extremo, pues vamos a preguntarnos aquí por qué compran las personas, por qué consumen. Dentro de esta breve explicación de algo que ya vimos, solamente para recordar, entonces hacemos el planteamiento. Pues por un lado, ¿sí? Desde un lado, desde este extremo hasta este otro extremo, nunca debemos de perder de vista que se tratan de procesos de comunicación, jamás. Pero vamos a encontrar que el gran diferenciador entre lo social y la publicidad, ¿sí? Es el hecho de que en uno hay un proceso de compra-venta, ¿sí? Y que la importancia que tiene para las organizaciones la compra-venta es muy distinta a una preocupación de carácter social. En la compra-venta hay un ambiente, ¿sí? Ya está por todos lados, en donde las personas sentimos gran presión, mucha necesidad por adquirir productos, servicios. Uh-huh. Ya iremos hablando, iremos descubriendo a qué se deben todo ese tipo de presiones. Y en el ámbito de lo social hay toda, o debería de haber toda una estructura social o diferentes actantes sociales, diferentes organismos, que va a incluir al Estado, ¿no? Es decir, al gobierno. Y el gobierno debe tener una preocupación sobre las diferentes problemáticas, ¿sí? En torno a lo social. ¿Sí? Entonces, vamos a ir encontrando, o iríamos encontrando en cada uno de estos ámbitos, ¿sí? Grandes diferencias. Muy bien. ¿Qué determina nuestras decisiones? Pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que vamos a estar platicando a lo largo de esta hora y media, que ahorita ya nos queda hora y media. Sí, vamos a estar entonces platicando en torno a este tema, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tuvo que pasar para que en primera instancia estemos en un momento de la historia en donde tener cosas es parte de nuestra realización? ¿Sí? La parte espiritual ha pasado a segundo término. La empatía no es necesariamente lo más potente que tenemos en este momento de la historia, pero sí existe una serie de fenómenos que nos han llevado a pensar que el consumo de determinados artículos nos da un valor distinto, ¿no? A quien distinto, diferente, superior en algunos casos, a quienes no.
adquieren determinados productos, ya sea porque no los quieren comprar o porque no tienen para comprar. Hay todo un fenómeno sociológico dentro, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues vamos a ver qué es, qué tipo de elementos, qué tipo de explicaciones nos ayudan para entender los diferentes fenómenos en torno a la comunicación. La comunicación, como se los mencionaba, al ser intencionada, entonces lo que nosotros vamos a esperar como profesionales de la comunicación, del diseño y la comunicación visual, es que el ejercicio comunicativo lleve a las personas, ¿sí?, a hacer lo que hemos contemplado desde un proyecto. ¿Sí? Se forma aquí, ¿sí?, y se va a proyectar en hojas, ¿sí?, virtuales o en hojas físicas, y entonces se hace el planteamiento del, de la problemática y se hace una serie de proyecciones, ¿no? Mediante las cuales pues se busca encontrar la solución. Uh-huh. Vamos a ver que existe algo que se llama el color del año. El año pasado fue el rosa mexicano y hoy tenemos esto que es algo así como, pues, como el colorcito del durazno, como la parte de encimita. Uh-huh. Entonces, ¿qué es este color de por qué aparece Pantone, una marca, ¿sí?, que se ha agenciado, que ha sabido trabajar con este tema de del color, ¿no? Sus paletas de colores, esas tiras que servían muchísimo a los impresores para poder encontrar el color preciso, de acuerdo al gusto de los clientes o del gusto de quien diseñase. Entonces, este color Pantone va a tener en estos momentos, tiene en estos momentos cierta relevancia porque es el color del año. Y al ser el color del año, esto se lanza con una intencionalidad. Y esta intencionalidad va a afectar a los diferentes ámbitos, ¿sí? En primera instancia de los diseñadores, ¿no? Quienes sabemos que es el Pantone, es el primer rubro al que va a afectar, ¿sí? Pero no solamente a los diseñadores gráficos, a los industriales, quienes probablemente tomen el color Pantone para hacer propuestas, a los gráficos definitivamente, pero también a diseñadoras, diseñadores de modas, que van a estar construyendo parte de su trabajo en torno a este color, lo cual nos mete a una dinámica dentro del mercado. Es decir, Pantone es una marca, es un producto, ¿sí? Oferta más bien un producto o una serie de productos. Entonces, por lo tanto, como producto, está estableciendo que tiene una participación fundamental dentro del mercado, ¿no? Y que en coparticipación con otras marcas, ¿sí?, con otros productos, van a replicar este color en esos productos. Y como no es un color muy usual, ¿sí?, como el negro, ¿no?, que me fascina tanto, el azul, que me encanta, ¿sí me explico? Entonces, esto detona o ayuda a detonar ciertas conductas de consumo. No tengo la playera, la blusa, el pantalón, la falda, ¿sí?, en el color Pantone de este año. Entonces, en el momento en el que lo veo, pero previamente lo he visualizado en la sociedad, es decir, personas que están utilizando el color, y entonces de manera mágica ya lo quiero. Si me explico, no está en mi outfit. Uh-huh. Pues como no está, pues tiene que estar. Y además es muy probable que por ahí estén algunos líderes de opinión que nos recomienden comprar una determinada prenda, la cual además puede combinar con ropa que tenemos en el closet, ¿sí? Y de esta manera se empieza a estimular, se busca las formas en que las personas pues deciden comprar un determinado color. El proceso es muy distinto en el área de lo ideológico. Se parecen ciertas cosas,
pero capturar una ideología, si ustedes tienen una ideología, para que alguien se las quite, pues, está rudo, igual para mí. Y para que alguien me las quite, primero nos echamos una discusión. Y después de todas maneras no voy a cambiar. Cuando las ideologías quedan arraigadas, difícilmente alguien puede llegar, y mucho menos con la opinión que nadie les pidió, querer cambiarlos, ¿no? Nadie, de esa manera, prácticamente nadie lo hace. Si de repente llegan a sus casas alguien de un partido político que no les simpatiza, pues definitivamente ni le abre. Y hay gente que les dice hasta groserías. El que sea, ¿eh? El que sea. Ujú. Nos vamos a meter en asuntos de preferencias ideológicas, ¿no? Solamente hablamos en general. Y entonces estos fenómenos funcionan de esta determinada manera. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente? Pues el concepto de pertenencia. Las personas, como seres sociales, necesitamos pertenecer a grupos. En la medida en que pertenecemos, o sea, imagínense sus manos, un dedito solo, ¿qué puede hacer solito el dedito? Pues no mucho. ¿Sí me explico? Así, pues no mucho, pues puedo apretar un botón, pero, y si quiero escribir, pues bueno, escribo uno, uno, uno. Pero ¿qué pasa si tengo más deditos? Pues bueno, interactúan, ¿sí? Y pueden resolver pues de manera más eficiente alguna problemática. Si me explico, algo así sucede en torno, en términos de lo social. Entonces piensen, ustedes pertenecen a alguna ideología, ustedes pertenecen a algún grupo. ¿Alguien tiene alguna banda de rock? Por ahí nada más reaccionen, ¿eh? ¿Pertenecen a algún club deportivo, un equipo de amateurs, domingo, algo así? ¿Sí? Axel dice que sí. ¿Alguien más? El deporte como que no es de muchos de los de la FAD, ¿eh? Eso yo lo descubrí casi luego que entré ahí. Pues bueno, eso de pertenecer, ¿sí? No sé, no lo sé si sea así, Axel, discúlpame, pero a lo mejor, cuando te encuentras con tus cuates el domingo, pues no sé, a lo mejor son, no sé, los Pumas, ¿no? Ya no eres solo Axel, ya eres los Pumas. ¿Sí? Entonces, esa pertenencia, si eres el grupo de rock, ya no eres, no sé, Juan, ¿sí? Si no eres el grupo de rock, ¿sí me explico? Y esto psicológicamente nos modifica. Esto es muy importante, ¿sí? Nos hace sentirnos con cierta, eh, con cierta presencia, con cierta fuerza, con cierto carácter, ¿no? Obviamente, si vas caminando en una calle oscura, solita o solito, pues está cañón. Pero si vienes con toda la banda, pues de saber quién se me atraviesa. ¿Sí me explico? Entonces, así es básicamente cómo funciona. Pertenezco, algo me proporciona ese grupo al que pertenezco, por ideas, ¿sí? Por fuerza, por presencia, ¿sí? Porque nos conocen. Ujú. Ah, tú eres de los Pumas. No, pues, miren, él es de los Pumas, ¿sí me explico? Y entonces, este tipo de cosas hace que se desarrolle una lealtad hacia esos grupos. Ese grupo nos otorga algo que de forma individual no tenemos. Y ese fenómeno, aunque de otra manera aplica en términos de consumo, aquí en términos ideológicos es sumamente poderoso. Ujú. Entonces, aquí estamos viendo algunas distinciones. Cuando compramos una bebida para una empresa como esta que vende café, le cuesta casi exactamente lo mismo producir este o este. Es casi lo mismo. Ujú. Si es que no lo mismo. Pero las ganancias, obviamente,
mayores van a ser si nosotros como clientes, en lugar de elegimos el grande, ¿sí? O perdón, aquí sería el mediano, ¿no? O el grande, así para que se ajuste a la manera en cómo nosotros pedimos. Ujú. Entonces, en ocasiones, el discurso es por 20 pesitos. ¿Sí? El discurso es, fíjese, por 5 pesitos, o sea, son pesitos, o sea, no son pesos, son pesitos. El discurso, sí, mediante el cual las personas estamos siendo abordados, funciona y sirve en el mismo sentido. Es decir, te leo en un segundito, Jenny. Discúlpame, acabo de ver. ¿Sí? Entonces, el discurso funciona. El discurso es comunicación, no olviden eso. La presencia, el uniforme, la persona. Pero lo que dice la persona, la manera en cómo lo dice, las palabras que utiliza para decirlo, pueden ser determinantes. Son 5 pesitos y te vas a llevar el más grande. No sé si verdaderamente mi cuerpo necesite 20 onzas a 12, no lo sé, eso lo dejo a cada quien, ¿sí? Porque si a mí me dicen cuesta 2 pesos, 5 pesos más y te dan más y tengo mucho, mucho antojo de café, pues venga, el más grande. Si me explico, o sea, esto no tiene que ver con saber o no saber, es solo por gusto, ¿no? Y nos desarrollamos en ese sentido. Que eso es lo que conocen las empresas, ¿no? Eso es lo que buscan de nosotros aquí. No lo olviden. Nosotros también estamos ubicados aquí, pero como profesionales, pues tenemos que comprender todo el fenómeno y primero entenderlo en ese sentido, ¿va? Espero que vayamos muy bien al respecto. Ahora sí, déjame leer. Vamos con Jenny, ¿verdad? Aguántenme, aguántenme. Dice Jennifer Valeria, dice, con esto recordé que los fans del grupo que sigo, BTS, BTS, supongo que debe ser algo, supongo, ¿va? Suelen comprar los artículos y prendas que los integrantes utilizan. Sí, esa es la influencia. Pertenecemos, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Si hay una admiración, entonces no hay ningún problema. El problema sería si no admiramos. Entonces, sigo leyendo. Entonces la banda aprovecha eso para utilizar productos con causa, como para donaciones en albergues, supongo que en albergues de animales, diferentes tipos de albergues, ¿no? El feminismo y cosas así. Es completamente correcto tu ejemplo, además de todo, Jenny. Muchísimas gracias. ¿Sale? Entonces ahí está el detonador. Lo que vamos a buscar nosotros dentro de los análisis son esos detonadores. Pero para que podamos identificar esos detonadores, pues tenemos que conocer, ¿sí?, a las personas. Ujú. Y antes de los detonadores, lo primero que tenemos que aprender es el sentido, la importancia de las estructuras en términos de comunicación. Eso es lo que nosotros tenemos que, o a lo que nos vamos a tener que enfocar. ¿Correcto? Pues bueno, ¿por qué Coca-Cola o por qué Pepsi-Cola? Aquí hay una situación bien interesante. Hubo una campaña, si tengo aquí libros, se los enseño. Esa a veces se los dejo leer, aunque ya es viejito, bastante viejito, es de principios de ese siglo. Creo que ustedes son como del 2002, algo así, ¿verdad? No, ¿cuál 2002? Son como del 2006. A ver, díganme más o menos en promedio, no estoy pidiendo la edad, nada más en promedio. Sí, son como del 2006 ustedes, ¿verdad? ¿Cinco? 2005, algo así, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Hoy ya me quedé bien atrasado. Ay, muchísimas gracias. Hoy estoy bien atrasado. Yo le estaba echando lo que eran del 2000. Muchísimas gracias, les aprecio mucho. Bueno, ay, creo que no tengo aquí el libro. El libro se llama el, el fin de la publicidad como la conocemos. Muchas gracias, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, 2005, chin, poquito y la riego. Va.
Pues entonces, pues, 5 años antes de que ustedes nacieran, obviamente ustedes están chamacos, el que está viejo es el libro. Un libro envejece muy rápido. Ujú. Entonces, ahí está la explicación de una campaña que yo vi cuando era, si no niño, cuando era adolescente, que era el reto Pepsi. El reto Pepsi fue una campaña pues, muy exitosa, bueno, me enteré hasta después, en donde ponen a las personas que consumen refresco de cola con cierta periodicidad y en un lugar sin marca ni nada ponen Coca-Cola y del otro lado ponen Pepsi-Cola. Les dan a probar las dos bebidas y les preguntan, la pregunta es, ¿cuál te gustó más? Dentro del reto Pepsi, y parece que el ejercicio fue genuino, a las personas les gustaba más Pepsi-Cola. ¿La respuesta dónde estaba? La respuesta se encontró en la cantidad de azúcar. Pepsi es más dulce. Evolutivamente, no es a bajar la manta, Regina, por favor. Evolutivamente, el consumir mayor cantidad de calorías significaba subsistir. Entonces, para que nosotros no nos volvamos locos con la grasa y con el azúcar, pues ya ha habido pues, ciertos años de experiencia, ¿sí? Desde el terreno médico y de la familia y enfermedades y demás, que nos dicen, pues, de preferencia no comas tanta azúcar, porque mira, los dientes, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y entonces eso logra un despunte interesante, esa campaña de Pepsi, por el sabor. ¿Qué hay detrás de la Coca-Cola? Eh, en los dos tiene mucho azúcar, el azúcar es altamente adictiva, pero lo que hay dentro de la Coca-Cola, ¿sí? Es el tipo de, mm, de grupo de pertenencia. Y en ese sentido, en muchos momentos, el grupo de pertenencia es mucho más amplio. Pepsi Cola es un refresco para, pues, por decirlo de alguna forma, juvenil, mientras que Coca-Cola abarca una esfera más amplia. Ahora sí, Regina, por favor. Bueno, yo me acuerdo que hubo como igual en comerciales que hacían esa competencia entre Coca y Pepsi y había un comercial donde un niño estaba como en una máquina y sacaba dos cocas, pero las ponía en el piso para poder subirse y alcanzar el botón de Pepsi. Entonces como que igual como en publicidad marcaban como mucho esa competencia que tenían ambas marcas. Sí, es una competencia consensuada, Regina. Ese spot está bien padre. Me dio mucha gracia recordarlo. Estaba bien padre. Es como una competencia consensuada porque el mercado está muy bien dividido. ¿Sí? El mercado es tanto para Pepsi y tanto para Coca-Cola. Y las dos refresqueras se molestaron mucho cuando llegó Big Cola. Y recuerdo una revista llamada Alto Nivel, si mal no recuerdo, del 2009, manifiesta en esa publicación de ese año que le había quitado Big Cola pues, a las refresqueras estas alrededor del 12% del mercado. ¿Cuál fue el factor diferencial como artículo, como producto? El precio. ¿Sí? El precio era más bajo. Entonces, para ciertas ocasiones, como las fiestas, por ejemplo, como las reuniones familiares, pues te ahorras una lana si compras un refrescote, así compras varios refrescos, ¿no? De otro tamaño. Y ahí en ese segmento, es donde va a ingresar este refresco. Entonces, esos análisis son importantes, son interesantes porque nos permiten ir comprendiendo cómo se van dando estas caracterizaciones. Muchísimas gracias, Regina. Ricardo, ¿del qué año será este? Ay, me da flojera contar tantos ceros, pero supongo que eso será en el futuro, tus bisnietos o algo así por el estilo. Bueno, no creo que seas del 2000, ¿verdad, Ricardo? Que sí es posible, ¿verdad? Sí, sí es posible. Sí, son 5 años, en realidad no es mucho. No es mucho.
O se te fue el dedo ahí nada más. No, no, no pasa nada. No, estamos platicando. No pasa nada. Bueno, pues vamos entonces a ver qué onda, qué pasa con la teoría. Bueno, eso también es teoría. Ustedes toman una herramienta, toman una puntilla, un manguillo de caña, de media caña, toman un pigmento. En todo eso hay conocimiento. Hay que conocer las marcas. Las marcas van a otorgar determinadas calidades. Ahí está la teoría. Ujú. En las tintas, depende de la marca, hay diferentes calidades. No, no estoy hablando del precio, estoy hablando de la marca. Hay diferentes calidades. ¿Sí? ¿Qué calidad tendría que ver? Pues, por ejemplo, en una tinta. Solo me detengo en esto aquí, algo, y todo porque esto lo conocen, esto ya lo han visto. Ujú. Solo quiero ejemplificar que en cada actividad, desde la parte técnica, hay un razonamiento, hay una intelectualidad y hay un conocimiento que nos acompaña. ¿Sí? Esto es muy del diseño gráfico. Ujú. Entonces vamos desde el diseño gráfico y nos vamos a internar en el análisis. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer. Entonces, puede ser la permanencia de la tinta sobre el soporte, cómo reacciona ante determinados soportes, si es si es un papel con mucho o con poco algodón, cómo lo absorbe, qué tan negra queda la tinta, independientemente de los soportes. Si me explico cómo reacciona al combinarse con agua para obtener medios tonos, por ejemplo, ¿sí? Y demás cosas que podemos platicar. Además de platicar, pues bueno, si estuviéramos en un salón de clase, les diría, pues, saquen sus herramientas, pues vamos a probar cómo reacciona tal material, ¿sí? Con esta tinta, y a lo mejor tendríamos tres tintas diferentes, tres calidades diferentes, no precios, calidades, calidades distintas, entonces empezaríamos a experimentar. Esa experimentación nos arrojaría un conocimiento y también sabríamos, ¿sí? Tendríamos la posibilidad entre las distinciones de poder utilizar una, otra u otra, dependiendo del tipo de problemática. Ujú. Esto va en relación al tema de la representación, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no? El lápiz grafito, hay un conocimiento, la dureza del material, la cantidad de carbón que tiene, ujú, la calidad de la madera, ¿no? La calidad del carbón, del grafito, en función, obviamente, de la calidad de la madera para que no se esté rompiendo. ¿Sí? Hay algunos que sí tiene que ver el precio y son muy baratos, y le sacas punta y ya se le cayó la punta, ¿no? Y le vuelves a sacar y pintas y ya otra vez se vuelve a tronar. Ajá, entonces es importante ese conocimiento que verdaderamente un HB sea un HB y un 6B sea un 6B, ¿sí? Y así por el estilo, porque esto obviamente pues, nos permite el manejo del material, ¿sí? Y obviamente ayuda a que el proceso, ¿sí? No sea tan, no llegue a ser obviamente tan, este, ¿qué dice aquí? No llegue a ser en ese sentido, pues tan sacrificado, ¿no? Obviamente si tenemos mejores materiales, el proceso es mucho más sencillo. Estas cosas supongo que las aprenden, ¿no? Y las siguen aplicando. ¿No? Está muy bien. Tienen que conocer cómo son las herramientas, tienen que conocer teóricamente y en la práctica cómo se aplica, ¿no? Y así nos iríamos con las gubias, el grabado, ¿no? Cómo se aplica la tinta sobre la madera, sobre el metal, ¿no? Cómo se pone el tórculo, o sea, todos estos procesos, ¿sale? Pues bueno, lápices de colores, acá tenemos tintas chinas, esto es, tenemos, aquí hay sanguinas, y gisas pastel, ¿no? Que serían una combinación, acuarelas, ¿sí? Óleo y demás, ¿sí? El óleo es muy particular. ¿Sí? A diferencia de los demás, el óleo como no se seca rápido, hay que tener cuidado en la aplicación, hay que poner plastos, ¿sí? Relativamente
gruesas para la aplicación. Pero bueno, esto ustedes lo saben, lo han trabajado, conocen alrededor. Lo que nosotros tenemos que trabajar en esta teoría, en esta materia de seminario de teoría del diseño y estética, pues son esos fundamentos que nos ayudan a comprender cómo interactuamos comunicativamente, ¿no? ¿Qué factores van a intervenir dentro de ello? Ujú. Bueno, les voy a pedir, ahorita les voy a mostrar algo, y entonces quiero que escriban aquí en el chat qué es lo que, qué es lo que ven. Ujú. Ahorita les voy a poner una imagen. Espero no habérselos, bueno, si ya se los puse por algunas razones el mes pasado, me dicen, ¿sale? Si no se los he puesto, reaccionan. Si no se acuerdan, pues bueno, reaccionan igual, ¿no? Me dicen qué es lo que están viendo, por favor. Rápido, así rápido. Escriban. Es para hoy, gracias. Lo que ustedes, no se dejen, muy bien, no se dejen llevar, por lo que están escribiendo. Elefante, elefante. Un cepillo, un peine elefante, un oso hormiguero, un peine, un elefante, un elefante. Muy bien. Imagínense un separaderos para pintar uñas. Fíjense, qué interesante. Elefante, una peineta. ¿No? Lo primero que les vino a la mente. ¿Sale? ¿Alguien más quiere para seguir leyendo? Hay, hay un, hay un elemento dominante que es el elefante. ¿Sí? Entonces, si alguien diseñó el elefante pensando que era un elefante, ¿sí? Y que las personas iban a interpretar que era un elefante, pues entonces salió más o menos. Y digo salió más o menos porque hay personas que vieron otras cosas. Salió casi bien. Ujú. Salió casi bien. En realidad hay un elefante. Eh, María, ¿qué es VG? Si me ayudas. Bueno, no sé si a lo mejor sí tiene que ver o no tiene nada que ver con esto, pero si por ahí lo puedes escribir o abres el micrófono, te lo aprecio mucho. Pues bueno, está exactamente lo que está representado aquí, es un elefante por este rasgo. ¿Sí? Si ustedes vieron una peineta, si no vieron incluso nada, ujú, también es completamente correcto. ¿Sí? Esto tiene que ver con la visualidad. En el caso de la visualidad, ¿sí? Hay personas que van a tener ciertas habilidades, ¿sí? En torno a la percepción, pero depende de las personas. Hay personas que no van a tener necesariamente esas habilidades, lo cual va a modificar el tipo de percepción visual. Ujú. Y en este sentido, al hablar del tipo de percepción visual, entonces viene la condición, en este caso, de lo que puedo yo interpretar visualmente. En el caso del diseño no podemos permitirnos, no nos podemos dar el lujo de que alguien interprete lo que se le pegue la gana. En el arte, probablemente, y digo probablemente, pero en el caso del diseño, como es una comunicación intencionada, entonces no. Tenemos que llegar exactamente a donde tenemos que llegar, porque esa es la idea, para eso nos contrataron, ¿sí? Para que nosotros podamos presentar de la mejor manera, con el mejor resultado, ¿sí? El hecho de que las personas, al momento en que tienen una interacción en términos comunicativos, ¿sí? Sea exactamente lo que se ha presentado. No se debe permitir la posibilidad de una interpretación. Y en ese sentido, para eso estudiamos la semiótica. Ujú. Entonces, platicamos el semestre pasado sobre semiótica. Hoy vamos a platicar brevemente de semiótica y de otros aspectos. Terminando el tema de semiótica, ahorita vamos a tomar un descanso, ¿sale? Entonces no se me vayan a agüitar, ¿eh? Aguántenme tantito, ya descansan, van a tomar agüita o se estiran o se echan un coyotito de 5 o 10 minutos
y regresamos, ¿sí?, al cierre de la sesión. Dice aquí, esta no es una pipa. Si saben francés, saben lo que dice. Si no, pues no tendría sentido. Ujú. A lo mejor alguien sabe chino. Pues bueno, yo veo los garabatos y no entiendo nada. Sí me explico, pero para quienes sí, pues tiene todo el sentido de la vida. Pues bueno, eso es lo que estudia precisamente la semiótica. Dice, esta no es una pipa, efectivamente no es una pipa. Es una representación gráfica de una pipa. ¿Sí? Estrictamente no lo es. Y en el caso de la semiótica, pues precisamente es lo que va a estudiar. ¿Sí? Estos signos, ¿sí?, tanto desde la representación como desde el objeto. Y otro elemento, desde quien lo ve. Esto nos va a llevar a una trilogía, es decir, tres elementos. Ujú. Tres referentes: la representación, el objeto y quién está viendo al objeto. ¿Sí? Es una trilogía. ¿No les suena como algo así como a emisor, mensaje, receptor? Pues bueno, tiene mucho que ver. Ujú. Hay contenido, ¿sí?, en un signo, y por lo tanto tiene que haber alguien que lo interpreta. Si ese alguien que lo interpreta no coincide con lo que ha sido presentado, pues ya valió. Sí. Va a suceder que no va a existir la semiosis. ¿Qué es la semiosis? Acuérdense, la semiosis es cuando el signo logró su cometido, comunicó lo que tenía que comunicar. Ujú. Esa es la semiosis. Y por eso la relevancia del estudio de la semiótica. Es decir, la semiótica se estudia de manera homogénea, no se va a estudiar más bien dependiendo del tipo de fenómeno comunicativo. Es decir, con quién voy a tratar comunicativamente. Ujú. Y con esto regresamos a nuestro modelo nuevamente. El receptor, ¿sí?, en realidad no es un receptor. Son diferentes tipos de receptores. Y dentro de esa diferencia, pues vamos a encontrar grupos pequeños, grupos medianos, grupos muy grandes. Pero difícilmente, o son pocos los temas en que estos pueden ser homogéneos. Es decir, a toda la gente, por decir, mucha gente le gusta el fútbol, pero también hay mucha gente que no. Y creo que un tema que podría interesarle a muchas personas podría ser el fútbol. ¿Sí me explico? Pero aún así no abarca la totalidad. Tal vez en el Mundial va a jugar México y pues, hay gente que no le gusta el fútbol, pero pues, juega México y todo el mundo está viendo, algo debe de haber. Y entonces se meten al restaurante, se van al bar, en la escuela les ponen la televisión, y aunque no existe el gusto, pues bueno, hay gente que lo sabe ver. ¿Bien? Espero estarme dando a entender. Si no, me dicen y me regreso. Estoy tratando de ir muy lento para que no se nos quede nada por ahí tirado. ¿Sale? Mar, por favor. Sí, yo tenía una duda como en esta forma de conectar el, no sé, el proceso del mensaje receptor y emisor, bueno, emisor, mensaje, receptor, Sí, no, sí. ajá, sí, eso, Bueno, con la emisor, representación gráfica, mensaje, ¿mande? receptor. Sí, sí, sí. Con esa representación gráfica, con la que vimos de semiótica, con esa. Ajá, entonces, o sea, tengo entendido que el mensaje sería la representación gráfica, el espectador claramente sería el receptor, pero Ya. el, no sé, auxilio. Sí, no, no, no. Aquí, en este caso, sí, lo que estamos tomando como ejemplo es una trilogía también. Sí, no que este sustituya a. ¿Sí me explico? No es un sustituto, ¿no? Es una trilogía, es decir, hay tres elementos, ¿sí? En este caso, como es un proceso de comunicación, aquí hay una intencionalidad. ¿Mercantil? No lo sé, de cualquier tipo. Una intencionalidad comunicativa. No sé, Mar, si a ti te ha pasado que de repente quieres platicar algo con alguien.
tal vez con alguien en particular. Pues bueno, cuando encuentras a alguien, a ese alguien en particular, ahí está la intencionalidad. Le querías platicar a esa persona. ¿Para qué? Pues para desahogarte, porque a lo mejor hay una química padre con alguien. ¿Sí me explico? En ese sentido, ¿sí? Probablemente yo hice mal la explicación y lo que hiciste muy bien fue identificar esto, que a lo mejor yo hice muy mal, ¿sí? Lo que quería decir es que hay tres elementos, igual que en la semiótica. Hay un elemento que es el emisor, hay un elemento que es el mensaje y hay un elemento que es el receptor. En este caso, como es una interpretación sobre el signo, tenemos el lugar de donde sale el signo, es decir, el objeto, el signo, ¿sí? Y la persona. Andrea, coméntale a Carla que no hay ningún problema. Pásame su apellido. Creo que es Sánchez Molar. Muchas gracias, Mar. Sí. Sánchez. Aguántenme, déjenme apuntar para al ratito ponerla en mi lista. Carla. Muy bien, dile que no se preocupe. Hasta el momento va bien todavía la grabación. Si por ahí se perdieron algo, entonces ya me escriben y ya después la subo ahí al YouTube. Mar, sí me expliqué. Tú lo entendís muy bien, ¿eh? Más bien, Sí, espero haber sido ahora yo claro. sí, gracias. No, gracias a ti, gracias. Esa aclaración es muy importante. Vamos a ver qué onda con la raíz de la semiótica. Tiene su raíz en el griego, semión, signo. ¿Se acuerdan que diseño también se parece a signo? Pero esto viene de, ay, se me fue, del latín. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que lo acabamos de ver. Traten de recordar. Ujú. Entonces, la semiótica es muy cercana en realidad al diseño. Tiene que ver con los signos. Ujú. Y el signo, ¿sí? Es la unidad mínima de comunicación. Entonces, como tal, entonces la semiótica, ¿sí? Se va a enfocar a ese estudio. Pero dice aquí que en un principio significó el estudio de los síntomas médicos. Bastante interesante. Es decir, por ejemplo, los signos vitales. Ujú. Es encontrar en el cuerpo, en el organismo, ciertos elementos comunicantes, como cuáles, como la respiración, como los latidos del corazón, como la actividad de nuestros, ay, de las tripas, ¿no? Del estómago. Entonces, cuando el médico encuentra algo mal, pues nos aprieta ahí en el hígado, en la panza, ¿sí? Por ahí está eh, viendo y pregunta, ¿hay dolor aquí? ¿Hay dolor acá? ¿Sí me explico? Lo que está buscando es eso, ¿sí? Esos síntomas que van a ser obviamente un reflejo de de los diferentes órganos, ¿no? Hoy en día, ¿sí? Obviamente va cambiando, que es una característica que ha descubierto o que se estudia dentro de la semiótica, que en este caso es que los signos no son estáticos, los signos pueden ir cambiando. Y este es un cambio que se puede dar no estrictamente, ¿sí? A través de una serie de normas de la lengua, sino son cambios que generalmente se dan a nivel social. Empezamos a utilizar una palabra en particular para designar o para referirnos a algo. Y se empieza a establecer socialmente. Y entonces se apropia y es parte del lenguaje. Ujú. Entonces tenemos aquí esto, que es el signo, ¿sí? Y dice, hoy en día se define como la disciplina que estudia los fenómenos
dice aquí, de producción, circulación e interpretación de los signos. Es decir, nosotros estudiamos esos signos, estudiamos a las personas y elegimos los mejores signos ópticos, visuales, ¿sí? Para llevárselos y que la procuración de la semiosis pueda tener el mayor éxito posible. Aquí tenemos a Charles Sanders Peirce, filósofo matemático norteamericano, y entonces él va a entender a la semiótica como la doctrina de la naturaleza esencial y de las verdades fundamentales de cualquier clase posible de semiosis. ¿Recuerdan qué es la semiosis? Se los acabo de mencionar. Si no lo recuerdan, apúntenlo. Lo que no se acuerden, apúntenlo y métanlo ahí en sus apuntes. Pues la semiosis es cuando un signo es interpretado de una determinada manera. Algo que podamos ver puede no significar nada y es un garabato. Aunque un garabato significa algo, pero en esencia el significado, ¿sí? no se logró. Se logra cuando se obtiene el significado. Y a eso es a lo que se le va a conocer como semiosis. Por semiosis se va a entender una acción, una influencia, o sea, suponga una cooperación de tres sujetos, como por ejemplo un signo, su objeto y su interpretante. ¿Sí? El signo es, en este caso, la representación, el objeto es el objeto y el interpretante es la persona. ¿Queda claro esto? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, hay que estudiar al signo y hay que estudiar al interpretante. De lo que buscaba Mar hace rato, el interpretante sí lo tenemos aquí. Es este. Es el receptor. ¿Quién recibe ese signo? O esa batería de signos. O esa cantidad de signos. ¿Vale? Está ahí. Aunque no necesariamente tiene que ser un mensaje, pero ahí está. ¿Sí? La semiótica estudia a los signos, a los códigos, a la cultura, ¿sí? Y el texto. ¿Sí? ¿Qué son los signos? Dice aquí en tanto de unidades significativas básicas. Quizá uno de los signos más sencillos es el punto. Pero es fundamental en la redacción, ¿no? Es fundamental a la hora de hablar. Nos permite literalmente puntualizar. Termino una idea, hago una pausa y continúo. Los códigos, en tantos sistemas que organizan a los signos, ¿sí? Denme un ejemplo, escríbanme aquí, un ejemplo de un sistema que organiza signos. No teman a equivocarse. El abecedario, por ejemplo, el alfabeto. Muy bien, María de la Luz, muchísimas gracias. Señales de tránsito. El lenguaje musical, etc. ¿Sale? Entonces, agrupan, ¿sí? Y pertenecen a un solo sistema. Por supuesto, el Morse, muy bien. En el caso del tránsito, estaríamos hablando de la señalética, más que del tránsito, pero está muy bien, Andrés. ¿No? El código Morse, por supuesto. El braille, ¿sí? Pues ahí se utilizan los mismos signos en el braille, por ejemplo, que son puntos, pero acomodados de determinada manera, ¿sí? Van a significar diferentes cosas. La cultura en tanto medio generador de los signos. Es decir, que dependiendo de la cultura a la que yo pertenezco, van a existir ciertas palabras y van a existir también ciertos signos. Que cuando yo se los comento a alguien, puede significar algo muy distinto. Se puede ofender a alguien. ¿Sí me explico? En el norte dicen mucho, no sé, el José, ¿no? O no sé, a ver, ¿quién más tenemos aquí? O la mar, ¿no? Dirían así. ¿Sí me explico? A ver, ¿quién más tenemos aquí?
el Axel, ¿no? La Alessandra, ¿sí? Y aquí se escucha muy golpeado. ¿Sí? Como que háblame con respeto, ¿sí? Para ellos es completamente normal. Como que pues, a ver, ¿de qué estás hablando? Ujú. Entonces, este tipo de manifestaciones son muy regionales y dentro de la comunicación se tiene que cuidar, ¿sí? Se tiene que analizar también el fenómeno, el aspecto de la cultura. El texto, en tanto unidad básica de análisis. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el texto va a estar contenido dentro de un mensaje. El texto es una representación gráfica, en general, una ilustración, una etiqueta, ahí vamos a identificar el texto y con ello nosotros vamos a poder analizar, ¿sí? Ese pegote en un envase, pues vamos a poder realizar un análisis, ¿no? De forma, ¿sí? De contenidos, en ese sentido, de palabras, ¿no? De representaciones gráficas. Y entonces nos vamos a permitir hacer un análisis, ¿sí? Muy, muy de la semiótica, pero también muy del diseño y la comunicación. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como un sustituto significante de cualquier otra cosa. ¿Sí? Es decir, está chuequito, ya les expliqué por qué. Ujú. Sale. Para algunas personas, aquí lo que hice es una representación sintetizada, ¿sí? De alguien. Si para alguien no lo significa, es culpa de ese alguien, no, ¿no? ¿Sí? Más bien, quien lo hizo no pensó en todo el público, a lo mejor nada más en un público determinado. Esto nos llevaría directa, sí, a la señalética. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo interpretar esto? Es por lo que les decía el otro día, ¿sí? Que es geometría, ¿no? Pues porque no somos personas visuales, ¿no? En general, es una característica. Entonces, para interpretar tenemos que ver varios factores. La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Cada uno de dichos procesos subsiste porque por debajo de ellos existe un sistema de significación que lo posibilita. Es decir, para que esto signifique, ¿sí? Una persona, para buena parte del mundo, pues tengo que enseñarles que es una persona. Literal. Esto es echar a andar el diseño. Esto es su cabeza. Aquí están sus brazos, sus hombros, su torso, ¿sí? Y sus piernas. Ujú. Y una vez que les diga eso, cada que vean esto van a saber que se trata de una persona. Eso también es trabajo del diseñador de la comunicación. Ujú. La chamba no le toca a la gente. No, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, no lo conoces, pero fíjate que tiene que ser válido para todas las personas. Pues entonces hay que enseñarle a quienes no lo pueden identificar como tal y decirles, mira, esta es una persona y lo que te está indicando es que esta es la puerta del baño, ¿sale? Y ese signo sirve para que tú puedas identificar a qué baño tienes que asistir. Ujú. En general, un signo es un elemento comunicativo cuya característica central es que se encuentra en reemplazo, puede ser, está reemplazando, ¿sí? Está representando, ¿sí? O nos remite. ¿Sí? Esto no es una pipa, no lo es una representación. Uh-huh. A eso a lo que se refiere ese primer gráfico. Sale. Para Peirce, un signo, semiosis, es una relación entre tres elementos. El signo, el aspecto material de la semiosis, el signo o la representación, el interpretante, que es decir, el concepto, emoción o conducta asociada al signo. Esto, aunque no lo dice aquí, va a recaer en la persona. Es decir, ¿dónde está la emoción? Pues en alguien. ¿Dónde está la conducta? En alguien. ¿Sí? ¿Quién conceptualiza? Alguien. ¿Sí? No lo dice tal cual.
pero mejor prefiero decírselos para que no se confundan. Ahí está la persona. Y el objeto, aspecto de la realidad referido o aludido por el signo. Es decir, de aquí, del objeto, del lenguaje, por ejemplo. Del lenguaje, para eso tenemos el alfabeto fonético, ¿correcto? Y el alfabeto fonético lo representamos gráficamente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde lo tenemos. Y es esto, ¿no? En términos generales, es esto. Aquí es donde se hace la semiosis. Hay una interpretación. Y del otro lado, vamos a tener a Ferdinand de Saussure, quien va a tener un modelo binario. Que en realidad hace falta una persona aquí, ¿eh? Siempre he dicho eso. Dice, es un concepto, es decir, el significado, es decir, es un sonido o hay un sonido, porque él está enfocado a la lingüística. En este caso, vamos a hablar de la semiología y de la... Ah, se me fue. Perdón, de la semiótica. Aquí tenemos a la semiótica y acá vamos a tener a la semiología. Aquí tenemos a la teoría de los signos en general y acá a la teoría de los signos lingüísticos. Por eso habla de los sonidos, la palabra hablada. De la palabra hablada, ¿qué es lo que se forma en la mente? Si digo manzana, pueden tener una idea de una manzana, pero va a depender de dónde vivan, de qué tipo de manzanas, porque puede ser bueno, no lo creo, pero es posible que alguien no conozca una manzana, no lo creo, ¿eh? Pero bueno, puede pasar. Ujú. Entonces, alguien puede pensar en una manzana roja, alguien en una verde, alguien en una amarilla. Ujú. Pero hay cosas así sencillas. Con eso nos vamos al descanso. Sí, vamos a tener nuestro descanso. Les voy a pedir unos 5 minutos más después de las 7 para que se vayan fortaleciendo psicológicamente, ¿va? Les voy a pedir, así muy rápido, piensen en una herramienta y en un color. ¿De qué color es esa herramienta? Una herramienta. Cuando se aplica esto, es muy probable, bueno, no es muy probable, es probable que hayan pensado en un martillo rojo. Es así como funciona en algunos casos la parte de la psicología. Son maneras en las que se está o se puede anticipar al pensamiento de las personas. ¿Mm? ¿Por qué un martillo? Pues porque probablemente cuando pensamos en una herramienta tal vez sea lo más sencillo de recordar. ¿Sí? Así funciona la mente. ¿Sí? Rojo porque también es un color de los primeros en los que pensamos. Uh-huh. Entonces, tal vez, si alguien pensó en una herramienta, entonces pensó en una herramienta de color rojo. ¿Sí? Aquí, ¿sí?, viene esta cuestión de la idea en la mente. ¿Qué es lo que se genera o qué es lo que se va a estar en la mente? ¿No? Y vamos a tener este modelo binario. ¿Sale? Es obviamente pues, más amplio el enfoque de la semiótica. Y vemos estas representaciones. Si esto lo tenemos por aislado, quién sabe qué sea. Pero, fijándose bien, aquí hay una W y aquí hay una E. Uh-huh. De las palabras, ¿sí?, anglosajonas para referirse a uno u otro sexo. Y de aquí pues, las diferentes representaciones. ¿Sí? Eso sería más complejo. Hoy en día no mucha gente usa un abanico, ¿sí?, aunque por las películas y otras referencias pues, podríamos tener. ¿Sí? O esto es fascinante, ¿no? Para mi generación, esto era todo. El corazón era rojo, se acabó. ¿Sí? Pero hoy en día, cada uno tiene diferentes significados. Entonces me mandó un corazón blanco. ¿Qué significa? Pues, ¿quién sabe? Entonces ya saco mi diccionario. ¿Sí me explico?
Entonces, esto de lo que está hablando es que también tiene que ver con determinadas épocas, ¿no? Yo aprendí ciertas cosas en un periodo y para este momento han cambiado. Tómense 8 minutos. 8 minutos, descansen, estírense. Regresamos y ya me dicen si vamos bien o ya se me trabaron. ¿Sale? Bueno, estírense mientras. De acuerdo, profe, gracias. A ustedes, gracias. Aquí estoy al pendiente. A ver, déjenme checar. Parece que todo está bien. Sí, ya está, todo está bien. Va. Entonces, nos saltamos a aquella parte. Vamos a ver esto. Esto teóricamente es muy importante. Fíjese, dice, te seguiré a donde vayas. Ujú. Te seguiré a donde vayas. Dice exactamente lo mismo. Las fuentes son distintas. Si, por ejemplo, a lo mejor lo hice con un aerógrafo, pues, a lo mejor vería algo malo. No, más bien no vería nada malo, ¿no? En cada una de estas. El asunto es que intentan, dentro de esto, especificar que la tipografía en sí mismo significa algo, pero hay que tener cuidado, ¿sí? En toda la parte gráfica hay que considerar siempre que el contexto puede ser uno de los elementos determinantes. Pues bueno, tenemos lo mismo, ¿sí? Te sigue dando, quieras, hay un corazón y aquí hay una mancha. Ujú. Uno parece agresivo y el otro no. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? En términos de comunicación, el contexto es el que nos va a guiar, ¿sí? Nos va a llevar al estado anímico, ¿sí? En este caso, para agregar determinada afectividad o determinada agresión en uno u otro mensaje. Vamos con el ejemplo del contexto. Si este corazón lo desplazo hacia acá, pues bueno, cambia radicalmente el mensaje, pero algo todavía más. Ujú. Vamos a pensar que alguien, ¿no? Quiere mucho a otra persona y entonces le quiere dar un mensaje, ¿no? Por alguna razón tuvo algún incidente y le quiere dejar un mensaje. Pues con lo único que tuvo para escribir fue con su sangre, pero en realidad en la escena hay toda una serie de situaciones asociadas con el amor, con la protección y demás. En este caso, en ese sentido, el mensaje en sí mismo, la estructura del mensaje, cambiaría radicalmente el sentido, ya que quien le va a dar sentido a todo esto es el contexto. ¿Sí? El contexto es parte de la historia que se puede platicar dentro de un fenómeno, dentro de un evento. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una película, la película nos lleva a un estado psicológico y el estado psicológico va a estar construido fundamentalmente por la música. Una escena de terror, de suspenso, no puede no estar, ¿sí? Dentro del propio marco, ¿no? Es decir, que para que exista ese nivel de tensión, tiene que utilizarse cierta melodía que es el contexto, que es lo que nos rodea para que se pueda establecer un determinado estado anímico. Déjenme cerrar esto, porque esto suena y suena. Aguántenme tantito. Ya. Bueno, pues continuamos. Ujú. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Es el mensaje? Sí, más el contexto. Vamos a ver esto. Dice aquí, esto es un asunto muy cultural. Ujú. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ¿me traes un vaso de agua?
y alguien nos dice, no, no se dice así, es un vaso con agua, porque los vasos de agua no existen. Bueno, el regaño es muy académico. Aparentemente, ¿sí? Desde las escuelas tendríamos la obligación de hablar como lo implica o lo exige o lo establece la RAE. Es nuestro idioma y pues bueno, tendríamos que hacerlo. Entonces, el asunto de las correcciones, pues insisto, es una cuestión académica. Si alguien me dice, si yo les digo, oye, ¿me regalas un vaso de agua? ¿Sí? Por alguna razón, no estamos por ahí y tienen agua y tienen vasos. Te digo, oye, ¿me regalas un vaso de agua? Pues no vas a decir, ¿qué quiso decir este tipo? ¿Sí? Aunque sepas que no es la forma correcta, sabes exactamente a qué me refiero. Ujú. Y en este sentido, el fenómeno comunicativo se sigue dando. Es cuando se establece que el lenguaje, o sea, el lenguaje no se hace en las academias. El lenguaje se forja, se forma, se utiliza, nace, crece, muere, ¿sí? O cambia o se transforma en la sociedad. Lo que hace la academia es estudiar esos signos, como lo hace la semiótica. Ujú. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que comprender es el hecho de que el estudio de los signos, como lo habíamos visto anteriormente, déjenme regresar, objeto, sí, desde aquí, desde la cultura, o sería más correcto, desde las culturas. Y ahí podríamos tener, obviamente, es una comprensión más amplia, es un fenómeno mucho más grande en este caso, ¿no? Entonces, seguimos aquí con este ejemplo. Dice, también pueden adquirir zapatos de piel de niña. A ver, ¿sí? ¿Qué tendría que suceder para que en nuestra sociedad, no sé si de manera generalizada, pero yo creo que en muchas partes sí entendemos que se refiere a zapatos para niña que están hechos con piel? Pero así es el lenguaje. Ujú. Difícilmente las personas utilizamos la estructura académica. Casi siempre utilizamos más la estructura social de cómo se aprende, ¿sí? Y cómo se utiliza el lenguaje. Ujú. Entonces, estos fenómenos siempre hay que tenerlos en consideración. O sea, mi papel, ¿sí? Mi papel como diseñador, a menos que sea generar un documento en el cual yo funcione, ¿sí? Para llevar la forma correcta de la escritura, ¿sí? Salvo ese caso, yo voy a utilizar lo que se utiliza cotidianamente, porque son en ocasiones las maneras en cómo se comunican o cómo nos comunicamos las personas. Ujú. Y si es de una forma o de la otra, pues bueno, si con eso nos damos a entender, eso está bastante bien, ¿sí? En ese sentido, nuestro trabajo no es, por decirlo de alguna manera, estar educando a la gente, no, no en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje sucede algo sumamente particular. Es social, no es una ley de la física, ni es un postulado matemático. Ujú. Sino que esto va o puede ir cambiando y se va generando una diversidad. Díganme si es cierto o no es cierto, muchas personas en lugar de decir sí, dicen sí. Ujú. ¿Y eso está mal? Pues no, es terrible y el mundo va a acabar. No, no, en realidad no. Ujú. Son modismos que se van tomando, se adquieren, permanecen o desaparecen en algún momento. ¿Sí me explico? Vamos bien, andan ahí. ¿Sí andan ahí? ¿Ya no andan ahí? Yo ando un poquito confundido, siento que me perdí más o menos. A ver, dime Andrés. ¿Van bien? Pues no sé, en general el punto de todo esto más o menos lo perdí Estamos de la hablando. imagen. Muy bien. Perfecto, ahorita regresamos. Aquí dice Ana Michelle Sipi.
Correcto. Sale, vamos, Andrés, vamos a regresar. Vamos a regresar rápido, ¿eh? A ver, estamos hablando de la semiosis, que es el estudio de los signos, ¿no? De la semiótica, que es el estudio de los signos, ¿sale? De eso estamos hablando. Ujú. Entonces, continuamos. Estamos explicando que esto es una representación, ¿sale? Que la unidad mínima de estudio de la semiótica es el signo, ¿no? Y de ahí pues, las diferentes características, ¿no? Signos, códigos, cultura, texto, ¿sale? De eso estamos hablando en términos generales. Bueno, ahora vamos con esto. Hay signos como estos que son complejos, que alguien no los va a entender, no porque no tenga capacidad, simplemente porque hay diferentes fenómenos culturales. ¿Cuál es el que usualmente utilizamos? Pues el más usual es esto, ¿no? Una estructura así y ya. ¿Sí? Esto sería lo más sencillo. Aquí ya hay otros elementos, están participando otros elementos, ¿sí? Que son letras. Probablemente algunos de ustedes ni siquiera lo habían visto. ¿Y eso es malo? No, así pasa. ¿Sí? No todas las personas vamos a percibir lo mismo, ni de la misma manera. A veces hay que formar a las personas para que comprendan, por ejemplo, un lenguaje, ¿sí? En específico como los que decían, el Morse, etcétera. Ah, ¿quieres aprender Morse? Pues tienes que aplicarte. Hay ciertas reglas para el Morse. Y probablemente hasta en el Morse existan deformaciones. No lo sé, es probable. ¿Sí? Como decía, no creo quién preguntaba en alguna clase si también decían groserías en otros países. Sí, en otras lenguas, sí, también tienen sus majaderías. Sí, sí, sí me explico, y eso va sucediendo en general en los diferentes grupos. Entonces lo que decíamos aquí, Andrés, es que esta forma de interpretar, ¿sí? No es nada más, pues mira, aquí hay un corazón, sí, pero el corazón necesita de un contexto. El contexto es el fenómeno que hay alrededor de, para que signifique algo, ¿sí? En particular, ¿sí? De forma muy específica, para que una escena de miedo me dé miedo, pues tengo que construir el contexto. Para que esto signifique amor, debo de ayudarme de otros elementos que se le conoce como anclaje, ¿sí? O desarrollo una historia. Esto es mucho más sencillo. O desarrollo una historia. Alguien está herido y escapa tú, ¿sí? Y ya más te seguiría a donde vayas, ¿no? O sea, te voy a alcanzar en algún momento. Se acabó ahí. Si me explico, y ahí habría una escena de amor, aún con toda la sangre. Ujú. Llegamos a esto, nuevamente es el contexto. Esto es, gracias, Andrés, gracias. Entonces ya quedó claro, ¿sí? Esto es lo mismo que pasa. Esto es el lenguaje. Aquí nadie se aterrorizará y se va a comer, ay, están vendiendo zapatos de piel de niña, sí, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Se entiende? Que aquí están vendiendo zapatos de piel para niña que cuestan $29.95. Vamos a comer, niños. Si alguien nos dice hablando, vamos a comer, niños, pues bueno, si es un lugar para comer niños, pues sí, diríamos, pues sí, pues échame uno, ¿no? Tómelo, échale salsa o algo así. Pero se sobreentiende este fenómeno. Ujú. O sea, si alguien llega y nos dice, es que le falta una coma, sí, porque tiene a lo mejor una formación muy estricta en término a la redacción. Sí, y es comprensible y está bien también. Pero también está bien, ¿sí? Saber que si dice, vamos a comer niños, difícilmente alguien, a menos que estén en el cuento de logros, se echan unos niños. Pero si no están en ese cuento, difícilmente van a pensar, o son caníbales, pero difícilmente van a pensar, oye, estos están comiendo a los niños. ¿Sí me explico? Entonces, dice, las comas, estas son las reglas. ¿Está bien seguir las reglas? Sí, sí, está bien. Pero también está bien entender las reglas que no están escritas, que son las reglas sociales. ¿Sí? Y esto a esto se enfoca de forma general la semiótica.
Ya nos queda muy poquito tiempo y nos falta mucho todavía por ver. Bueno, vamos a ver, sociología y comunicación. Vamos a ver, hoy terminamos nada más esto, la siguiente semana. Me acuerdan, por favor, y recuperamos lo que nos faltó de esta sesión y nos echamos lo que viene en la siguiente semana, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué enfoque me sirve? Estamos estudiando diseño y comunicación visual, estudio a sociología en sí, pero sociología y comunicación. Es el enfoque sociológico sobre, específicamente sobre la comunicación. Si estudio ciencias de la comunicación, es, en general las estudio las ciencias de la comunicación. Pero en este caso, sí voy a entender y voy a atender teorías de la sociología clásica, ¿no? O de la sociología moderna. Sin embargo, el enfoque, ¿sí?, que nos es muy útil es entenderle en términos comunicativos. ¿Va? Definición, ¿qué es la sociología? Dice aquí, es el estudio científico de los seres humanos en sus relaciones uno con otro. ¿Cómo son esas relaciones entre los humanos? Pues bueno, se fundamentan, ¿sí?, a través de la comunicación. Si hablamos en términos comunicativos, que eso es lo que nos interesa, en relación a la sociología. Si hablamos en términos comunicativos, ¿qué tipo de herramientas comunicativas utilizamos para comunicarnos entre nosotros, entre las personas? Uno de ellos es la palabra hablada, ¿están de acuerdo? La palabra hablada es una de las formas de comunicación, no la más antigua, ¿no? Hay otras formas, mucho más antiguas. ¿Sí? La palabra articulada, perdón, ¿sí? Los sonidos articulados, ¿qué estoy diciendo? Eso debería eliminarlo del video. Los sonidos articulados, que son las palabras. Ujú. Entonces, vemos, observamos, entendemos, ¿sí?, esta condición, esta caracterización. Podemos comunicarnos a través de la palabra hablada. Ujú. Podemos comunicarnos, no todo el mundo en este país, a través de la palabra escrita. Ese no todo el mundo, y de hecho tampoco todo el mundo, en la palabra hablada, nos sirve para comprender el fenómeno, ¿sí?, de la comunicación. Es decir, hay personas que no van a poseer la facultad de escuchar por cualquier razón, por nacimiento o por algún problema este, congénito, se fue desarrollando con el paso del tiempo por alguna enfermedad, ¿sí?, o por algún accidente u alguna otra causa. ¿Va quedando claro esto? Entonces, existen limitaciones, que esta es la primera parte, esto lo veremos en otro momento. Puede haber factores que me impidan, por ejemplo, a través de la comunicación visual. Si hice el texto, ahí lo puse, pero no checaste que la mayor parte de la población no sabe leer y escribir. Es que la gente debería, sí, debería, pero las condiciones sociales no lo permiten, ¿sí? Aquí es más importante trabajar para poder tener, para alimentarse. Sí, espero estarme dando a entender. Entonces, sí, puede haber personas que simplemente no saben leer y escribir. Puede haber personas que no pueden escuchar o que tienen limitación. Aquí puede haber personas que no pueden ver. Ujú. Entonces, dentro de esas formas de comunicación, vamos a encontrar la gesticulación, el lenguaje corporal, ¿sale? Y cada una de estas formas son importantes dentro de los procesos comunicativos. Si ustedes hacen un video, no solamente es la historia, ¿sí?, no solamente es el diálogo, no, necesitamos encontrar a los personajes que vinculen o que se puedan vincular con las personas. Y que esos personajes, ¿sí?, en general actores, actrices, tengan la capacidad para transmitir, ¿sí? En ese caso,
diríamos los diferentes momentos de tensión, las diferentes emociones. ¿Cómo lo va a lograr? Pues utilizando, ¿sí?, emotivamente la modulación correcta de la voz, las expresiones correctas, más un lenguaje, ¿sí?, corporal correcto. Entonces, vamos a tener, ¿sí?, en mayor o menor medida esa semiosis. Es decir, que el impacto de la comunicación que fue planeado por alguien que se dedica a la comunicación haya logrado de la mejor manera, ¿sí?, llegar a un grupo importante de personas. ¿Sale? Si vamos bien hasta aquí, entonces un aroma es comunicación. ¿Han ido a una cafetería que no huela a café? Pues, en ocasiones buscamos hasta eso. ¿Sí? Cómo huelen de diferentes plazas comerciales. ¿No? ¿Cómo huele el cine? El cine huele a palomitas todo el tiempo. ¿Sí? Y así por el estilo. Entonces, cuando llega el olor a palomitas, puede hacer que yo lo asocie de manera automática con el cine. Entonces, estas experiencias, estos aprendizajes van conformando la manera en cómo yo interpreto la realidad. ¿Sí? Y dentro de esa interpretación, me voy ubicando en las cosas que me gustan y no me gustan. ¿Sale? Entonces, dentro de estas interacciones, dentro de las relaciones, ¿sí?, es decir, dentro de la estructura social, vamos a identificar las diferentes formas en que las personas se comunican. El abrazo es una forma suprema de comunicación, ¿no? El beso, la mejilla, es una forma suprema. Que puede contener tantas cosas como las personas podemos entender, pero también tantas cosas como las personas podemos sentir. ¿Sí me explico? Y va a ser igual el beso de A que el beso de B, el saludo de beso de A, el saludo de beso de B. No, depende de quién es A y depende de quién es B. Eso lo llevo a términos comunicativos en un mensaje. Pues bueno, escogemos bien A o si se trata de B. ¿Sale? Va en ese sentido. Espero estarme dando a entender. ¿Siguen ahí? ¿Todavía andan todavía por ahí? ¿Ya se cansaron mucho? No, aquí andamos. ¿Todavía andan ahí? Va, gracias. Conceptos fundamentales. Hay que entender, ¿sí?, a la persona desde la individualidad. ¿Cómo se forma esta persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo se vincula? Las personas, entre otros conceptos, vamos a encontrar que está implícito el estatus. Para que yo crea en esa persona, ¿se acuerdan que estamos hablando del individuo, que es el que refleja o el que nos va a ser útil en términos comunicativos? Pues bueno, este individuo además tiene que ser representado a través de un estatus. Esto, el estatus, si elijo el estatus correcto, me puede dar credibilidad en mi mensaje. ¿Han escuchado este spot? Lo dice la mamá de los doctores, algo así. Espero que lo hayan escuchado. Pues bueno, sí, gracias, Juan. Entonces, la mamá de los doctores es una autoridad superior socialmente. O sea, no lo dice el doctor, lo dicen las mamás. Es decir, quien cuidaba y quien ayudaba a recuperar la salud. ¿Sí? A la descendencia. ¿Sí me explico? No hay una, bueno, parece académico, no creo que haya una autoridad superior. ¿Sí? Y o sea, esa frase pues, es sumamente comprensible en varios estratos de nuestra sociedad. ¿Sale? Bueno, pues bueno, ahí está el estatus. El estatus lo que va a permitir, ¿sí?, además de su participación dentro de los grupos sociales, en términos comunicativos nos dice qué persona
tiene ese nivel de credibilidad para que yo le siga, ¿sabe? Están los grupos. Entonces, las personas nos incorporamos a diferentes grupos, lo que hablábamos hace rato. ¿A qué grupos pertenecen? Pues primero, a uno de los que estoy seguro es que pertenecen al grupo de los universitarios. Ujú. Ahí hay un grupo. ¿Se acuerdan? Espero que lo hayan sentido, porque se siente bien, o al menos yo lo sentí, lo sentimos muchos de nosotros, cuando nos dieron nuestra credencial de la universidad, sea en CCH, en la preparatoria o ya acá en la facultad. Su primera aproximación a este, perdóname, me distraje, es que me mandaron un mensaje. Me quedé, perdóname, ¿me ayudan? Ya vamos a terminar, ¿eh? O comentaba sobre el sentimiento de inclusión y Muchísimo. que sobre las credenciales de la UNAM, cuando nos las Muchísimas, pueden tener. muchísimas gracias, Julieta, te lo aprecio mucho. Entonces, esa emoción, ¿sí? Es muy importante, ¿sale? Para quienes la vivimos y para quienes la sentimos. Entonces, esto lo que nos tiene que permitir, obviamente, es comprender cómo nuestra inclusión, nuestra incorporación a los diferentes grupos sociales, pues es algo sumamente determinante, ¿sale? Las personas necesitamos pertenecer a los diferentes grupos sociales. Las personas tenemos roles distintos a nivel social. ¿Cuál es el rol de las diferentes personas? Pues bueno, va a depender, ¿sí? De las cosas que queremos ser y de las cosas en que nos desarrollamos, nos gusta desarrollarnos. Entonces, para que comunicativamente algo sea significativo, pues bueno, tengo que partir también del concepto del rol, ¿no? Y en este caso, el concepto del rol es que el rol de las personas se ajuste exactamente a lo que debe parecer, ¿sí? Si a alguien debe parecer un campesino, comunicativamente pues, debe parecer, ¿sí? Y así con las diferentes tipos de personalidades, tipos de actividades que tenemos las personas, ¿no? Y el análisis de la cultura. Ya habíamos platicado, habíamos mencionado que pues, hay varios fenómenos y varios elementos en torno a la cultura. Es diferente el lenguaje, es diferente los gustos, ¿no? Musicales, y así por el estilo, ¿no? Todo eso es sumamente importante. Entonces, ahí es donde vienen los análisis, es muy importante. Por ello, las diferencias entre los diferentes procesos, análisis en términos de comunicación, y para eso tenemos que desmenuzar y tenemos que entender que todos estos enfoques de las ciencias los vamos a ver reflejados en una cosa, en el receptor. El receptor tiene una historia, probablemente una familia, ¿sí? Y muchas otras cosas, ¿sale? Que son parte del estudio, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Cuáles son las formas en que habitualmente se desarrolla socialmente? Y todos los campos de acción van a tener un enfoque sobre el receptor. Pues les agradezco muchísimo su tiempo. Nos estaremos viendo la próxima semana para continuar, ¿sí? Hablando de estas teorías, ¿sale? Que vamos a aplicar hacia el diseño. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Nos No, vemos. gracias a Gracias, ustedes. profesor. Muy bonita Hasta luego, profe. noche. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. También cuídense, muchas gracias.